Ralph Michaud, profesor de OBS Business School. Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos viendo un cambio en la economía mundial, sobre todo en esa economía de la escasez, con un cambio en la cadena de suministro internacional. ¿Cómo ven desde OBS ese cambio de la economía y hacia dónde vamos? Sí, bueno, lo que estamos observando y lo que observamos todos, ¿no? Es la escasez que está habiendo en este momento de bienes de consumo, no necesariamente primera necesidad, sino más bien electrónica, en fin, todo lo que se suele fabricar en China, en Asia y sobre todo en China, donde están 7 de los 10 principales puertos del mundo. Entonces, a ver, la tendencia que nosotros observamos o que creemos se va a ir consolidando es a traer más producción y suministros más cerca del punto de consumo. Ya lo estamos viendo en algunas de las industrias, ¿no? Lo cual definitivamente va a crear una situación pues distinta a la que tenemos hoy en día en cuanto a dónde se sitúa la producción y dónde se sitúan los insumos, ¿no? Lo que estamos viviendo es una situación puntual por haber parado toda la economía y haberla vuelto a poner en marcha, ¿o es un cambio ya a futuro en el que la escasez va a ser una de las variables fundamentales para entender también el crecimiento? Okay. Mi lectura, no creo que la escasez vaya a ser algo permanente, sí que va a durar, insisto, no creo que los bienes de primera necesidad, lo que es supermercado y tal, se vea afectado porque ya típicamente son cadenas construidas más de cercanía. Pero yo sí que veo un cambio más a largo plazo. ¿Y por qué? El tema de tener la producción tan lejos es algo que ya se viene, o sea, desde la entrada de China en el año 2001 a la OMC, el precio o el coste de la mano de obra ha ido subiendo paulatinamente y ya desde hace algunos años ya no era tan rentable o quizás ya no compensaba tanto a los riesgos de tener la producción tan lejos, los riesgos que hay en corte del transporte, los riesgos que hemos visto, a lo que nos hemos visto expuestos ahora con la pandemia. Entonces, yo creo que por responder las dos cosas, en cuanto a escasez, no creo que sea una situación permanente, va a durar, los especialistas estiman hasta 2023 mínimo. Pero yo sí que creo que va a haber una reconfiguración. Ya estamos viendo industrias, bueno, la textil ya tenía soluciones de cercanía, ya estamos viendo otras industrias que están trayendo más cerca del punto de consumo su producción más a Europa, quizás Turquía, de lo que es posible. Yo veo que a largo plazo, una vez que haces un cambio en la cadena de suministro, no es inmediato retrocederlo. Entonces yo creo que ahora se ha hecho ya necesario, ha confirmado una tendencia que ya se hablaba, que era el nearshoring, traer la producción más cerca, y entonces yo creo que eso al final es lo que va a suceder. Vamos a ir a un punto en el cual las cadenas serán largas solamente para lo que sea imprescindible, para aquello que no puedes conseguir más cerca definitivamente. Aún así, no solo hay que fijarse en esa escasez a la hora de llegar a esa producción. ¿Cómo ve usted que esa parálisis también en la descarga de esos buques, por ejemplo en California, con la negativa de los camioneros a seguir trabajando en esas condiciones, cómo puede arreglarse esa parte de la cadena de suministro para intentar volver a darle fuelle, volver a darle gasolina al conjunto de la economía? No solamente eso, en Europa hacen falta más de 200.000 camioneros. Entonces aquí también hay un cuello de botella que se ha visto, como decías hace un momento, potenciado por ese parón, rearranque, pero no rearranque ni siquiera en las mismas condiciones, sino es parón, reconfiguración de las líneas de producción, reconfiguración de las cadenas logísticas, arranque antes de lo esperado, y un consumo disparado por el ahorro del haber estado encerrados, ¿no? Los ahorros, las familias que no podían tener vacaciones, tener ocio, entonces se dedicaron a consumir con ese dinero. Entonces, bien, hablábamos de una situación
empeorada por unos factores que ya venían. Pero ¿qué pasa? A la larga, yo me imagino que esto tiene que arreglarse. En el corto plazo tiene que haber soluciones. Soluciones que tendrán que ver con negociaciones. El tema de la falta de camioneros en Europa no se soluciona de un día a otro porque es un tema de condiciones. O sea, gente que no ha querido dedicarse a eso. Entonces ya los camioneros que hay hoy en día ya son mayores y no hay nuevas generaciones. No veo una solución en el corto plazo y en el largo, como decía, si las cadenas de suministro son más cercanas, debería haber algún tipo de balance. También pienso que de algún modo la tecnología podría ayudar en cierto modo. Por ejemplo, para tener una producción más cercana, la impresión 3D en algunos casos va a ser de utilidad, ¿no? Pero sí, el tema de los camioneros ahora mismo es complicado y eso yo no creo que haya más solución a corto plazo que negociaciones y medidas de emergencia hasta que la cadena de suministro pues se estabilice, ¿no? Todo esto con costes, además de transporte, 5 veces superiores, ¿va a trasladarse o crees que se puede o que se va a trasladar en una segunda ronda de inflación? Sí. No me gusta usar la palabra inflación, puede causar alarma, pero definitivamente los comerciantes llega un punto en el que ya no pueden mantener esos márgenes o incluso perder. Entonces, no solamente es el transporte, tener un transporte que cuesta hasta 5 veces más o más por mar y además una incertidumbre, porque no solamente que cueste más, sino que al ser un cuello de botella, no haber contenedores, no haber suficientes buques, tampoco hay garantías en los tiempos de espera, en los lead times, y eso lleva a mayor coste de inventario, porque para asegurar que yo te puedo dar el bien, yo necesito tener más bienes por si acaso, lo que se llama el inventario de seguridad. Entonces, tenemos dos factores que impactan directamente en los costes y por lo tanto en la cuenta de resultados. Entonces, sí, los comerciantes van a tener que repercutir esos costes en el precio y de hecho en algunos casos ya se está haciendo. O sea, de hecho, si esto ya se vio hace muy poquito con los bienes electrónicos, ¿no? Teléfonos móviles, portátiles, ya hemos visto que ya no se consiguen tan baratos como quizás hace un año. Entonces yo creo que eso va a pasar en más de uno, en muchos bienes de consumo pronto, sí. Muchísimas gracias, Ralph Michaud, profesor de OBS Business School. Buen día, Ralph. Buen negocio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Igualmente, buen día.